Richard, ¿puedo hacer un favor? Profe, buenas noches. Buenas noches, hola Álvaro, buenas Espere, noches. no, espere, no lo escucho, espere, espere. Aló, Aquí, ¿sí me escucha? listo, ahí sí, ahí listo, sí, señor. Espere un momentico y voy a ir compartiendo el link. Espere, Señor. listo. Estos muchachos ya son patrulleros graduados. Hay dos grupos, profe, hay dos grupos. Un grupo, el grupo 001, estos muchachos ya se graduaron, están haciendo el apoyo a nivel nacional por todo el territorio colombiano, de diferentes ciudades. Están haciendo ya el apoyo y ellos van digamos, a cubrir todo el evento de los comicios electorales de este año, ¿cierto? Y hay otro grupo que son unos muchachos de los cursos 002 que están todavía en preparación en las escuelas y están ya a puertas de salir también a poder realizar actividades, pero en diciembre. Ellos vienen a hacer actividades en diciembre a cubrir los servicios. ¿Listo? Señor. Profe, si quiere puede ir compartiendo la presentación. Creo que ahí ya Pero le... no está habilitado. ¿No? Espera, espera. Aquí, ahí. Ahora sí. Listo. Oh, ¿Sí se mira? sí, sí, señor. Sí, señor. Listo, Presentación. Esperemos, profe, esperemos 2 minuticos. listo. Voy ¿Listo? por un vaso con agua y Listo, ya sí. vuelvo. Muy buenas noches, muchachos. Estamos esperando que se conecten eh, más estudiantes, más patrulleros, eh, más compañeritos para poder dar inicio. La idea es poder verificar qué se puede, qué se debe y qué se tiene que hacer durante los comicios electorales. ¿Cuál es la problemática que se aborda en eh, en esa actividad, ¿cierto? Que se realiza en los comicios electorales? Verificar y saber que los derechos, todas las personas tienen derechos, pero los derechos no son absolutos, hay unos derechos que se pueden restringir en unas circunstancias. Entonces lo vamos a abordar, lo vamos a ver el por qué. Y uno de esos derechos, pues viene a ser el de elegir y ser elegido. Vamos a mirar el por qué se puede en algunas circunstancias restringir y en otras no. Hay que tener mucho cuidado eh, para no vulnerar este derecho, porque todos tenemos derecho a elegir y ser elegidos cuando somos ciudadanos en ejercicio, ¿cierto? ¿Verdad? Entonces la idea es poder abordar este tema, muchachos. Yo sé que lo necesitan para estos, digamos, estos eventos que van a cubrir en este momento. Muchos no tuvieron la cátedra necesaria, digamos, en las escuelas y van con la venda en los ojos. Van a ir a cubrir un servicio que no saben eh, qué actividad o qué acción pueden hacer que los pueda meter en algún problema. Entonces, por eso se da la clase del día de hoy. Invitamos al profe Juan Pablo. em, Él es conocedor, digamos, de todos estos temas, es politólogo de profesión, ¿cierto? Y pues nos va a ayudar a poder entender que como autoridad de policía, en el desarrollo de la actividad de policía, qué delitos se pueden presentar en los comicios electorales y qué debemos tener cuidado para no meternos en problemas disciplinarios, penales, ¿cierto? Para no poder o no llegar a ir a embarrarla haciendo algo que no está debido, restringiendo el derecho como no está establecido. ¿Listo? Profe, yo creo que podríamos iniciar.
Listo, Álvaro. Muchachos, buenas noches, ¿cómo están? Cordial saludo. Me confirman por favor si la conexión a internet está bien, si el audio está bien. Diana, cordial saludo. Jair, Rosa, Richard, Marjuris, ¿cómo les va? ¿Me confirman audio, por favor? Aló, 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 ¿me confirman audio? ¿Me confirman internet? Aló, ¿sí me escuchan o no? Álvaro, Ah, ¿me profe, escuchan? buenas noches. Ahí está bien de audio, está bien de audio. Ah, listo, listo. Como no los escucho, entonces me empiezo yo a asustar acá. Listo, muchachos, un cordial saludo para todos. Mi nombre es Juan Pablo Martínez, efectivamente soy politólogo de profesión, tengo maestría en educación, tengo experiencia trabajando con policías en toda la parte del concurso de ascenso a su intendente, no trabajo pues en escuelas de formación, pero pues como lo estableció Álvaro al principio de la sesión, la idea es que reconozcamos, que identifiquemos cuáles son los delitos asociados a las elecciones y pues básicamente ese es el objetivo de la sesión el día de hoy. Entonces espero pues que me entiendan, que seamos claros, que seamos detallados en la explicación y pues empecemos a desarrollar la temática. Entonces muchachos, inicialmente les pregunto, ¿cuándo es que se presentan las siguientes elecciones? ¿A quiénes vamos a elegir? ¿Por qué los elegimos? Cuéntenme un poquitico el conocimiento de ustedes sobre lo que se nos viene acá en 15 días. Denme la fecha exacta, denme cuáles son los cargos que vamos a elegir. El 29 Necesito de que, octubre, pues se estará escogiendo gobernadores, alcaldes y listo, ¿quién ediles. más? Gobernadores, alcaldes, ediles, me faltan por ahí dos más. Unos señores que se llaman diputados y unos señores que se llaman Ah, concejales. Cámara de ¿Bien? Representantes, sí. Exacto, señor. Entonces, vamos por ahí, por ese lado. ¿Qué resulta? Que me imagino que ustedes en su escuela de formación lo vieron o lo están viendo, este libro que se llama Constitución Política de Colombia. Y la Constitución Política de Colombia, en el artículo número 1, nos reza de que Colombia es una república unitaria y descentralizada. ¿Alguien sabe qué significa una república unitaria y descentralizada? No hay respuestas malas. Aventúrese alguien a decir por qué es que Colombia es una república unitaria, por qué es descentralizada. Entonces voy a avanzar. La república decimos que es unitaria porque Colombia funciona bajo una misma normatividad legal. Esto somos una unidad legal en todo el territorio nacional. Desde San Andrés hasta el Amazonas aplica el mismo código de seguridad y convivencia ciudadana, el mismo código penal, el mismo código penal militar, el mismo código de infancia y adolescencia. ¿Qué significa eso? Que somos una república unitaria, una misma unidad legal. Y les coloco de pronto la contraparte para que se hagan una mejor idea. Estados Unidos no es una república unitaria. Estados Unidos es una república federal. ¿Qué significa eso? Que cada uno de los estados de Estados Unidos mantiene una normatividad o una legalidad distinta. En ciertos estados se puede fumar marihuana, en otros estados no. En ciertos estados es legal el porte de armas, en otros no. En ciertos estados es legal la apuesta, en otros no. En Colombia no aplica eso. ¿Listo? Entonces, por ese lado vamos a decir que Colombia es una república unitaria. Y decimos que es descentralizada porque las funciones administrativas y ejecutivas no se cumplen en la cabeza del presidente, sino que se van a descentralizar. ¿Listo? Entonces las funciones del presidente o de la rama ejecutiva no van a estar en cabeza de un solo funcionario, sino que van a ser descentralizadas y para ahí más o menos vamos metiéndonos en el tema de las elecciones que se presentan el próximo 29 de octubre. Pregunta, ¿ustedes creen que la Policía Nacional a la cual ustedes hacen parte es una república unitaria o es una entidad del Estado unitaria y también descentralizada? Sí, señor.
Explíqueme un poquitico más, José, ¿en qué se descentraliza? ¿Por qué es unitaria? Bueno, buenas noches. Eh, Digo que es unitaria porque así como se explicó el tema de las mismas leyes que rigen una parte, pues en general rige todo lo que es la institución. Y descentralizada por el hecho de que delega responsabilidades en distintas partes con la intención de abarcar mayor control en todo el territorio como tal. Excelente, sí, señor, muy bien. Entonces la policía efectivamente trabaja bajo un mismo código disciplinario y de acción y asimismo también sus funciones se descentralizan en unidades y en las metropolitanas, si no estoy mal. ¿Estamos de acuerdo con eso? Resulta que en el país colombiano vamos a decir que vamos a tener una descentralización de carácter territorial. ¿El país en cuántos departamentos se divide? 32. 32, ¿cierto? Entonces vamos a decir que en total van a existir 32 gobernadores y 32 asambleas departamentales. ¿Y el país en cuántos municipios se divide? Un estimado, sin que busquen en Google ni nada. El país se divide en 1.104 municipios. ¿Qué significa eso? Que vamos a tener un total de 1.104 alcaldes y 1.104 consejos municipales. ¿Listo? Entonces, muchachos, les cuento un poquitico así de historia como patria. Antes de la Constitución de 1991, no existían elecciones de alcaldes locales para los municipios y tampoco existían elecciones para los gobernadores. ¿Qué pasaba? Que la gente sencillamente solamente votaba por un presidente y ese presidente se encargaba de designar a los 32 gobernadores. Y cada uno de esos 32 gobernadores se iba a encargar de designar los alcaldes de los municipios pues, que correspondían a su departamento. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que eso es una metodología buena para un país o es una metodología mala para un país? ¿Qué puede traer de positivo? ¿Qué puede traer de negativo? ¿Qué creen que sea positivo de que el presidente elija a los gobernadores? ¿O qué puede traer de negativo? Piensen en los términos de la democracia, de la desconcentración del poder. Entonces, contesto por ustedes. En ciertos términos es negativo esto, ¿por qué? Porque en el país entonces no tenemos la capacidad de elegir a nuestros gobernantes, sino que prácticamente el presidente se va a encargar, exacto, muy bien, de manejar las influencias y de concentrar el poder, porque va a colocar en la gobernación 32 personas que él conoce y a su vez, pues esas personas también van a colocar a las mismas personas que ellos conocen, que son amigos, para que sigan administrando los municipios. Entonces, pues no es una buena figura para una democracia. Afortunadamente, con la Constitución del 91, pues se logró hacer ese cambio. ¿Listo? Alguna gente dice, yo no los tengo silenciados. Ahí lo pueden abrir y lo pueden. Él lo tiene abierto, profe. Tiene Sí, abierto el micrófono, sí. sí, ya con estudiante me dice que si le activamos. John Timarán. Alguna gente decía que ese modelo supuestamente era un modelo positivo, que era un modelo bueno. ¿Por qué? Porque el presidente podía plasmar su visión del país como mucho más concentrado, mucho más coherente, porque pues no quería tener discusiones o disputas con los gobernadores locales. Entonces, pues digamos que eso es un cuento chino también y lo mejor es que hayan unas elecciones. Entonces resulta, siempre que yo hablo de este tema, imagínense que Colombia es una empresa y Colombia como empresa tiene que ser gerenciada. Todas las empresas tienen unos gerentes y las empresas, además de tener gerentes, tienen unas vainas que se llaman juntas directivas.
¿Alguien más o menos sabe ese cuento de una empresa? ¿Qué es la junta directiva para una empresa? Resulta que la junta directiva es un conjunto de personas, más o menos de 7 personas, las cuales están hablando con el gerente y le están diciendo exacto quien ayuda en la toma de decisiones: señor gerente, usted puede hacer esto, no puede hacer esto, señor gerente, gaste el presupuesto de esta forma, no lo gaste de esta forma. Eso es lo que pasa con nuestro país. Te explico, ven. No, te estoy explicando. ¿Listo? Entonces, eso es lo que va a pasar con nuestro país. Entonces, en Colombia, en la Constitución de 1991, dijeron, listo, vamos a permitirle a todos los ciudadanos del país votar por sus gobernadores. Cada habitante que está habitando alguno de los departamentos de Colombia, Amazonas, Cundinamarca, Bichada, tiene la potestad de elegir quién va a ser el gerente del departamento por un periodo de 4 años. ¿Listo? ¿Cómo se llama el gerente de los departamentos? Gobernador. ¿Hasta ahí estamos claros? El gerente de los departamentos se va a llamar gobernador. ¿Listo? Entonces, ¿cómo estamos de internet? Por acá me dice que está inestable. ¿Está bien el desarrollo de la clase? ¿Me escuchan bien? 60. Entonces, listo, excelente. Entonces, el gobernador, muchachos, lo que les dije, es elegido por voto popular, está elegido para un periodo de 4 años y es la persona que se va a encargar de administrar o de gerenciar administrativamente el departamento. Y de acuerdo a las funciones, pues vamos a hablar ahorita a continuación cuáles son las funciones del gobernador. Primera función del gobernador es ser la máxima autoridad de policía y garantizar la seguridad y la convivencia para todos los ciudadanos. ¿Listo? Entonces, primera función grande que tiene el gobernador va a ser la máxima autoridad de policía y administrativa de todos los ciudadanos. ¿Qué es lo que pasa con esta función que es un poquitico etérea? ¿Por qué? Porque resulta que hagan de cuenta que un departamento, hagan de cuenta que es el croquis, pero un departamento va a estar compuesto por los diferentes municipios administrar, porque a su vez cada alcalde va a administrar la fuerza de policía del municipio. Pero cuando se presentan actividades en términos como el plan retorno, entre, por ejemplo, hagan de cuenta Bogotá, Melgar, que es ya, digamos, Cundinamarca, Tolima, en ese tipo de actividades sí es que se ve reflejada como esa máxima autoridad de policía por parte del gobernador, porque se va a encargar de dirigir todo el plan retorno y cómo se va a administrar. ¿Listo? Segunda función que tenemos del gobernador, se va a encargar de direccionar administrativamente el departamento, pues como una de las funciones del gerente. Tercer función, ejecutar planes de desarrollo. Te resulta que el gobernador de Cundinamarca, de Antioquia, de Vichada, se hizo elegir con un plan de gobierno. Vamos a construir 10 universidades nuevas, vamos a construir 50 hospitales, vamos a construir 60 bibliotecas públicas, vamos a aumentar la red de internet para todos los municipios del departamento. Te resulta que este señor gobernador no puede solamente hablar cháchara, sino que eso que era propuesta de campaña, propuesta de gobierno, cuando ya se convierte él en gobernador electo, tiene que hacerla cumplir a través de un plan de desarrollo. ¿Listo? Cuarto, función del señor gobernador, elegir a los gerentes de las empresas públicas del departamento. Resulta que cada departamento tiene unas empresas públicas, como por ejemplo lo son las licoreras, licorera de Cundinamarca, licorera de Boyacá, y entonces el señor gobernador va a ser la persona que va a elegir a los gerentes de las diferentes empresas públicas que tenga el departamento. Los parques nacionales también entran ahí. Entonces llega el gobernador y va a colocar a su candidato o a su persona para que gerencie esa entidad pública. Y por último, vamos a decir que el gobernador se va a encargar de nombrar a los gerentes de los establecimientos públicos de las diferentes entidades del Estado, pues para poder administrar correctamente el departamento.
Hasta ahí estamos claros con las funciones de la gobernación. Profe, la señal está como un poquito inestable, no sé. No sé si me escucharon bien. No, pero ahí está bien. Si no se entrecorta un poquito a veces. No sé. ¿Y los estudiantes me escucharon o no? Entrecorta, me dice acá John. Los Profe, se demás, ¿qué escucha un tal? poco cortado. Escúchame entrecortado. Déjenme entonces un segundito mirar si cuadro el wifi más cerquita, a ver, y ya, regálenme 2 minutos. Listo, muchachos. Entonces, es de gran importancia conocer cómo es elegido cada cargo dentro de la estructura de gobierno y la estructura sobre todo de Estado. Ya lo veíamos en alguna clase, la diferencia entre gobierno y Estado, cómo se eligen. Algunos puestos son por elección directa, otros de una forma indirecta, se hacen a través de una terna y son algunos cargos. Tenemos que verificar esto. Al inicio de la clase también les dije eh, el derecho a elegir y ser elegido es un derecho de todas las personas, pero pues digamos los derechos no son absolutos por algunas circunstancias, se pueden restringir y ahí hablamos en alguna clase lo que era ciudadano en ejercicio. Entonces ya saben quiénes pueden elegir y quiénes, digamos de alguna forma, tienen este derecho restringido, ¿cierto? Digamos, la fuerza pública no podría por el artículo 219 de la Constitución. No podría tampoco un menor, pero vamos a ir desarrollando la clase. ¿Listo, profe? Listo, señora. Listo. ¿Quieren que hablemos también un poquitico de los mecanismos de participación y quiénes son aptos para votar? Sí, profe, de pronto explicarle quiénes son ciudadanos en ejercicio y quiénes no son ciudadanos en ejercicios y Listo. de qué manera se puede restringir el derecho, cuándo y cuándo no, para tener en cuenta esto, digamos, para no vulnerar el derecho. Efectivamente, listo. Entonces, déjenme terminamos acá, que son las elecciones que se vienen y ya de pronto tocamos ese temita un poquito. Te resulta, muchachos, como les venía diciendo, que el gobernador viene siendo la figura administrativa del departamento con unas funciones, como se las nombré y medianamente me alcanzaron a escuchar: ser la máxima autoridad de policía, cumplir con su propuesta de gobierno, que se vuelve un plan de desarrollo, direccionar administrativamente el departamento, elegir a los gerentes de las empresas públicas, nombrar a los gerentes de los establecimientos públicos, y algo que es muy importante, muchachos, es administrar financieramente el departamento. Entonces resulta que de parte del gobierno central se le gira a cada una de las gobernaciones unos presupuestos establecidos para que el gobernador efectivamente, digamos, que lo haga efectivo y pues lo gaste en todo el gasto público que necesita el departamento. ¿Hasta ahí nos queda clara la figura del gobernador? ¿Listo? Yo espero que sí. Sí, profe. ¿Listo? Entonces resulta, muchachos, que en la Constitución también de 1991 dijeron: listo, está muy bacano que a cada departamento le asignamos un gerente, que a cada departamento le permitimos elegir quién lo va a gobernar, pero resulta que ese señor gobernador no puede estar solo en sus funciones, no puede de pronto administrar la plata como a él se le plazca, sino que tiene que haber un ente de control que lo esté revisando, que lo esté vigilando, que le esté haciendo una veeduría. Y digamos que para eso ya existen unos mecanismos de observación, unos órganos de control, que es la Procuraduría y la Contraloría, pero dijeron en la Constitución del 91: inventémonos un órgano más, mucho más preciso, que esté mucho más pendiente del tema, y para eso se inventaron algo que se llaman las asambleas departamentales. Entonces vuelvo y les digo lo de la figura: gobernador, gerente del departamento, con su plata, con sus vainas, con sus funciones, pero entonces van a inventarse una junta directiva
que son los diputados, los miembros de la Asamblea Departamental, para que le hagan control y revisión y administración a todas las acciones del gobernador. Por eso muchas veces, muchachos, al gobernador también le interesa que muchos diputados sean parte de su partido o su movimiento político, pues para que efectivamente el control político sea mucho más suave. Es lo que ustedes escuchan popularmente cuando dicen el presidente, pero es que tiene el Congreso en contra, o el alcalde, pero es que tiene el Consejo en contra, o la gobernación. No se puede mover porque tiene la Asamblea en contra, más o menos es por eso, para que haya como un equilibrio de poderes y el gobernador, digamos, que no se embriague de poder. Entonces, miremos las funciones de la Asamblea Departamental y de los diputados. Primera decisión o primera función que ellos tienen es decretar los impuestos de carácter departamental. Entonces, no es que el gobernador vaya a decretar impuestos a diestra y siniestra, sino que primero que todo, él le tiene que ir a pedir consenso, pedir votación a la Asamblea Departamental para ese tema. ¿Listo? Ya vamos, Edison. Segunda función, decretar leyes del presupuesto. Entonces el gobernador todos los años va a decir, mire, el presupuesto mío para gastarme este año en el departamento va a ser este y este y este y este. Tanto en salud, tanto en defensa, tanto en movilidad. Y la asamblea le va a decir, no, no, señor, no tenemos toda esa cantidad de plata, más bien reduzcamos el gasto en salud, aumentemos el gasto en seguridad y la parte de movilidad mantengámosla estable. Tercero, autorizar contratos de mayor cuantía. Entonces, digamos que el gobernador tiene una caja menor en la cual puede hacer cierto tipo de gastos, pero resulta que las grandes contrataciones departamentales van a estar sujetos a la revisión de la Asamblea Departamental. ¿Listo? Resulta que el gobernador en sus funciones va a elegir a unos secretarios de gobierno que le van a ayudar. Va a elegir a un secretario de gobierno en la parte de seguridad, en la parte de educación, pero si esos secretarios no dan resultados, posteriormente los va a poder remover la Asamblea Departamental a través de una moción Viendo de las censura. clases. ¿Listo? Y por último, muchachos, vamos a decir que la cantidad de diputados varía de acuerdo al tamaño del departamento entre 11 y 31. Pregunta así chiquitica. ¿Por qué creen que la norma establece un número impar de diputados? Para la toma de decisiones, Exacto, Javier, para que las decisiones no sean qué o no queden como. empatadas, digámoslo así, no queden iguales o equitativas, tiene que haber una diferencia. Efectivamente, listo. Acá el estudiante Edison tenía una pregunta. Yo sé que la Asamblea Departamental decreta impuestos de carácter y Señor, también decreta, tengo entendido que la Asamblea Departamental, o sea, los diputados, decretan leyes de presupuesto, sí, pero sí. hay algún caso en específico que el gobernador tenga que sacar un decreto de resolución sin sin tener en cuenta la Asamblea, o sea, un caso extremo. Digamos que, por ejemplo, no es muy difícil. Ahí están los estados de excepción, que ya es más una figura presidencial para el manejo presupuestal. Y, por ejemplo, el tema de la pandemia, pues sí le permitió a la gobernación sacar ciertos presupuestos sin aprobación de asamblea. Pero la facultad como tal, sobre todo, es de presidencia. Ok, o sea, que cuando salen esos decretos de resolución es porque priva el bien general, ¿verdad? Exacto, sí, señor. O sea, no define un departamento, sino ni el país. Exacto. Listo, entonces yo pensé, pero gracias por la aclaración de la pregunta. Excelente. Entonces, muchachos, ¿a qué viene Profe, el yo tengo tema una de esto? pregunta. Señor, ¿Por qué si el presupuesto, digamos, para el funcionamiento de las entidades, por ejemplo, la gobernación y demás, viene directamente del Estado, digamos, de presidencia? ¿Por qué la misma gobernación cobra impuestos o aranceles sobre la ejecución de contratos con el mismo presupuesto que ellos mismos designan a los municipios? porque es que desde el artículo 1 de la Constitución, desde esta parte que yo les decía, República Unitaria y Descentralizada, hay un apartado que dice que Colombia tiene una autonomía administrativa en cada una de las regiones. Entonces, digamos que ese apartadito ya le permite tomar ese tipo de decisiones fiscales a las gobernaciones y a los municipios. Sí, sí respondo satisfactoriamente la pregunta. Bueno, profe, digamos lo que sí, pero digamos es una incongruencia que hay en el tema de que, o sea, si a mí me dan una plata para que yo la reparta entre 10 personas, yo la reparto entre las 10 personas y además por repartir esa plata
entre las 10 personas tienen que pagarme un impuesto a mí, digámoslo así, de una plata que no llega directamente a mí, que yo solamente la Exacto. función que cumplo es distribuirla, o sea, administrarla de acuerdo a las necesidades que las 10 personas presentan, que de esas 10 personas habrá unas que tengan más necesidades que otras, bien, pero aparte de eso, porque yo tengo que cobrarle un impuesto, que son las famosas estampillas y demás que Sí, se sí, deben sí. generar en los contratos de la contratación, por yo darle esa plata y además que porque usted la ejecute conmigo, o sea, son cosas que Sí, no sé. sí, 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 no, de acuerdo con Jaiber, pero es ya la estructura de cómo el Estado colombiano está establecido. Entonces, digamos que la norma nos establece que hay unos impuestos de carácter nacional, departamental y municipal, y sobre eso ahí sí. ¿Sí me entiendes? Sí, o sea, estoy de acuerdo con la crítica, pero no tenemos nada más que hacer. Eso, total, Listo. profe. No, Bien, bacano. Entonces resulta, muchachos, que aquí va el tema como este desglose de funciones, y es que estos son los funcionarios inicialmente que la gente va a votar, ¿cierto? Entonces la gente va a votar por un gobernador. Efectivamente, digamos que hay un tarjetón para cada, digamos, para cada territorio donde van a aparecer las opciones de gobernación y también van a estar las opciones de diputados. ¿Estamos claros ahí? Es decir, vamos a votar. Bueno, asumo que sí. Te resulta, muchachos, que en la Constitución también se establecen que hay una descentralización de carácter municipal, ¿listo? Entonces existen 1.104 municipios en Colombia, más unos distritos especiales como Bogotá, Medellín, Cali, Cartagena, y a cada municipio también se le va a dar un gerente. Pregunta, ¿cómo se llama el gerente de los municipios? Ya dijimos que el gerente de los departamentos es gobernador, el gerente de los municipios, ¿cómo se llama? Alcalde. Alcalde. Los alcaldes, ¿listo? Entonces, muchachos, vamos a hacer básicamente un copy-paste, las mismas funciones que tiene el gobernador a nivel departamental son más o menos las mismas funciones que va a tener los alcaldes a nivel municipal. Son la máxima autoridad de policía, manejan la dirección administrativa del municipio, desarrollan un plan de gobierno, nombran a sus secretarios de gobierno para que los ayuden a administrar y también van a elegir a los gerentes de las empresas públicas del municipio. ¿Ustedes de qué municipio son? Álvaro, ¿de qué municipio están concentrados más o menos? No, toda Colombia. De toda Colombia, listo. Entonces, por ejemplo, en Medellín, entonces está una empresa que es la EPM, que es Empresas Públicas de Medellín. Acá en Bogotá tenemos la ETB, entonces el alcalde es quien va a elegir o va a asignar los gerentes de esas empresas públicas, ¿listo? Y a su vez, muchachos, también existe un órgano de control que se llaman los consejos municipales, ¿listo? Y el consejo municipal se va a encargar de hacerle regulación a ese alcalde. ¿Qué función tiene el consejo municipal? Entonces, la autorización de las compras grandes de presupuesto para el alcalde. En tema de pandemia salió un tema bastante interesante, bastante chévere, y es que el alcalde de Chía estaba cambiando toda la flota de transporte y mandó a comprar en plena pandemia 3 camionetas de 180 millones de pesos. Entonces el consejo municipal en ese caso, ¿qué fue lo que le hizo? Venga, alcalde Tantico, uno, usted no tiene autorizada esa cuantía en sus compras y vamos a revisar por qué es que usted está haciendo eso. ¿Listo? Aprobar normas orgánicas que tenga el municipio. También se van a encargar de elegir al personero municipal. Cuarta función, reglamentar el uso del suelo. El suelo es lo que se llama el POT, Plan de Ordenamiento Territorial. En tales barrios pueden haber bares, en tales otros no pueden haber, en tales es zona hotelera, en tales otros no. ¿Listo? Se van a encargar o también tienen la función de citar a los secretarios de gobierno y tener la capacidad de removerlos a través de la moción de censura. Lo que les decía del alcalde, del gobernador con sus secretarios. Si el secretario de movilidad en Bogotá no está dando resultados, venga, señor, lo llamamos por parte del consejo, ríndanos explicación de por qué la movilidad en Bogotá está tan vuelta nada, y si las respuestas de esa persona no son satisfactorias, pues lo vamos a sacar a través de una moción de censura. Y como tal, muchachos, los consejos municipales en todos los municipios, digamos, normales del país, van entre un número de 7 a 21 personas,
pero Bogotá es una excepción por ser distrito capital y tiene un total de 45 concejales. Entonces nos queda clara la estructura de los alcaldes, de los consejos municipales. Sí, profe. Bacano. ¿Listo? Entonces, muchachos, yo fui jurado de votación hace 3 años en unas elecciones de los consejos juveniles y entonces estaba hablando con los de observación electoral y toda la vaina y me decían que las elecciones más complejas en términos electorales, de conteos de votos, de votaciones, efectivamente son estas. ¿Listo? Cuando son presidencia, hagan de cuenta ustedes que solamente hay que contar 2 tarjetones, o la gente que vota por Petro, o bueno, digamos 3 tarjetones, la gente que votó por el ingeniero Rodolfo, o la gente que votó por en blanco, o votos anulados. Mientras que acá hay que votar por una cantidad, o hay que contar por parte de ya de la registraduría y por parte de los jurados de votación, una cantidad ya de votos adicionales, la cantidad de diputados, la cantidad de concejales. Entonces estas elecciones son muy complejas en términos administrativos y son las que más se presentan para corrupción, para desgastes electorales. Entonces por eso es que estas son como las más delicadas. Resulta que existen otras entidades, otras unidades territoriales que también son importantes, que son las comunas, los corregimientos y las localidades. ¿Se han escuchado de eso? Entonces, por ejemplo, Bogotá. Bogotá es una ciudad muy grande que tiene su alcalde mayor de Bogotá que se llama Claudia López, pero a su vez Bogotá está dividida en unas localidades. ¿Por qué? Porque esa persona que se llama Claudia López, alcaldesa mayor de Bogotá, no alcanza a administrar una ciudad con 10 millones de habitantes. Entonces, cuando se creó la Constitución del 91, dijeron, vamos a dividir a Bogotá en 20 localidades. ¿Listo? Entonces, no sé si aquí hay alguien de Bogotá, les coloco el caso porque es el que más cercano tengo. Entonces, está Usaquén, Suba, Engativá, Fontibón, y resulta que cada una de esas localidades a su vez también va a tener una administración interna parecida a lo que hemos hablado. Y eso también pasa en Medellín. ¿Hay alguien de Medellín por acá? ¿O de Barranquilla? Resulta que en Medellín existen comunas y en Barranquilla también existen unas comunas. Entonces, ¿qué significa eso? Que son unas divisiones territoriales más pequeñas del municipio, porque aún así el municipio sigue siendo muy grande. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que, por ejemplo, en la localidad de Kennedy, que es donde yo habito, existe un alcalde local de Kennedy, ¿listo? Que es elegido por la alcaldesa Claudia López, o que fue elegido por la alcaldesa Claudia López para un periodo de 4 años. Y a su vez, en la Constitución se inventaron algo que se llama la Junta de Acción Local, JAL, que es una cantidad de personitas que se llaman ediles, que se van a encargar de regular la administración de ese alcalde local, de cada una de las localidades, de cada una de las comunas, de cada uno de los corregimientos. ¿Esa parte nos queda clara o está confusa? Creo que todavía falta gente por conectarse, ¿cierto? Sí, profe. Listo. Le van ingresando. Un minutico y... Listo, los que estamos entonces, les pregunto, ¿por quiénes vamos a votar o por quiénes votan los ciudadanos ahorita el 29 de octubre? ¿Por qué funcionarios? Menciónenmelos, por favor. Alcaldes, ediles y diputados, ¿no? Asambleas. ¿Y falta otro? ¿Concejales? Falta entonces, a nivel departamental, vamos a votar por dos, por uno de los gobernadores y por los, Asamblea. dipu- los diputados de la Asamblea Departamental. A nivel municipal, ¿por quién vamos a votar? Alcaldes y concejales. Muy bien, listo. Y en algunas ciudades como Bogotá, Medellín, Cartagena y Barranquilla, ¿por quiénes vamos a poder votar? Por los ediles. Por los Ediles.
Vamos también a poder votar por los alcaldes de cada una de las localidades o de las comunas. No, eso lo pone el alcalde, mayor. Excelente, muy bien. Entonces ya más o menos, muchachos, ya nos queda la radiografía de lo que va a ser dentro de 15 días, el próximo 29 de octubre, cuáles son, digamos, los 6 tipos de votos que vamos a tener. ¿Quieren que miremos un poquitico lo de los mecanismos de participación o pasamos ya a los delitos electorales, Álvaro? Su merced me dirá cómo es la vaina. Me parece bien que explique un poquito eso. Lo de los mecanismos de participación. Sí, sí. Listo. Entonces, un segundito, busco la presentación. En cuanto a eso, tengo una pregunta sobre las personas que están privadas de la libertad. Sí, señor, dígame. Y sí, mi confusión es, ¿quiénes pueden votar de ellos? ¿Los que están como tal condenados o los que apenas están imputados? Los que están imputados, investigados, son los únicos que pueden votar. Por eso es que ustedes a veces ven que en las cárceles llevan los tarjetones, pero los que ya están condenados ya pierden ese derecho político. ¿Está claro entonces? Clarísimo, muchas gracias. Déjenme que estoy buscando la presentación de los mecanismos de participación. Listo, por acá está. Te resulta que los ciudadanos, nosotros como tal, votamos, ¿cierto? ¿Escuchan o no? Yo sí, claro. Sí, profe. Sí, qué pena con ustedes, sino que esta vaina acá me está fallando. Te resulta que nosotros vamos a votar por unos funcionarios que nos van a representar en las diferentes corporaciones públicas, ¿cierto? Ya dijimos gobernador, También vamos a votar por un presidente, vamos a votar, los tengo por acá de hecho, ¿listo? Vamos a votar por un presidente, vamos a votar por unos gobernadores, las asambleas departamentales, un alcalde, unos consejos municipales y vamos a votar por los ediles. Y también vamos a votar por unos funcionarios de la rama legislativa, vamos a votar por los señores senadores y vamos a votar por los señores representantes a la Cámara que hacen parte del Congreso de la República. Pregunta, ¿vamos a votar ahorita el 29 de octubre por senadores y representantes a la Cámara? Rápidamente, ¿sí o no? No, no, no. No, exacto. Entonces ya votamos más o menos hace un año larguito, en marzo del 2022. Entonces, esto es una elección que se da como en otro tiempo. ¿Listo? En el país nunca nosotros vamos a votar por los jueces, por los fiscales, por los magistrados de las altas cortes, porque la rama judicial tiene una independencia totalmente de las elecciones. Y acá les coloco en la diapositiva quienes no pueden votar. Básicamente 3 grupos de personas. Primer grupo de personas, los menores de 18 años. Segundo grupo de personas, ustedes como miembros de la fuerza pública. Y les pregunto yo, ¿por qué creen que los miembros de la fuerza pública no pueden votar? Ya que Se tenemos también formaría un régimen mixto. especial. ¿Listo? Porque puede ser, digamos, se puede tomar en el barco como la dependencia, al depender de los ministerios, políticamente lo que es la presidencia a través de sus partidos, pues técnicamente toman posiciones, pueden imponer a posición en las fuerzas militares, por eso somos independientes y no tenemos, digamos, tenemos más restricción al derecho a votar. Heiber, está bien la respuesta. Y les Armaría pregunto una nuevamente, dictadura de una vez. exacto, muy bien. Entonces resulta, para que lo tengamos en cuenta, que hay una división, una diferencia entre lo que es el gobierno y lo que es el Estado. El gobierno es el conjunto de funcionarios que vienen a ocupar las instituciones públicas por un periodo de tiempo.
mientras que el Estado, pues es el conjunto de instituciones, pues que ya ha venido quedando diseñado desde 1991. Entonces ustedes son funcionarios del Estado, no del gobierno, y no tienen que servirle a ningún tipo de gobierno de turno. Entonces está claro ya quiénes no votan, quiénes sí votan y por quiénes votamos. A mí sí me quedó claro, gracias. Nítidos. La señorita, acá no hay chica en este curso. Sí, profe, sí quedó muy claro. Gracias. Listo, excelente. ¿Listo? Entonces, muchachos, si quieren ustedes, nómbrenme también los 7 mecanismos de participación ciudadana, por favor. ¿Listo? Como le contesté ahorita al compañero que hizo la pregunta, acá los presos condenados no pueden votar. Es una sentencia de la Corte Constitucional, la sentencia T-324 de 1994. ¿Listo? Los presos que están investigados, privados de la libertad, pero que solamente están sindicados, imputados, no han perdido su derecho político. ¿Listo? Solo esos 3. John Timarán. ¿Listo? De ahí para adelante, Profe, todos votan. Señor. profe, de pronto hacer la aclaración, si se presenta una persona a los comicios electorales y esa persona tiene una orden de captura, pero esa orden de captura es por presentación o por continuar con la investigación, la persecución, digamos, investigativa hacia esa persona, se tiene que dejar o permitir que esa persona vote y ahí sí realizar, digamos, todo lo pertinente para la captura, a menos que esa orden de captura ya sea para cumplir, pues condena, ¿cierto? Pues ya estaría inhabilitado el derecho, pero sí permitir, digamos, siempre se debe permitir en estos comicios que la persona haga el sufragio, que la persona llegue a votar y después sí se hace cualquier acción que sea necesaria, pero se tiene que permitir que la persona cumpla o que desarrolle ese derecho. ¿Listo, profe? Sí, señor, listo. Gracias por la aclaración. Listo, muchacho. Entonces, dígame, mencióneme cuáles son los 7 mecanismos de participación ciudadana. Pues rápidamente ahí por el chat, vayan colocándolos. El voto, referendo, ¿cuál más tenemos? El plebiscito, el cabildo abierto. Exacto, voto, plebiscito, referendo. No, la tutela no es mecanismo de participación, mecanismo de protección de los derechos. Revocatoria del mandato, por ahí dijo una compañera. Los voy colocando acá, revocatoria, plebiscito, referendo, El cabildo abierto. abierto, Revocatoria de mandato. consulta popular. Exacto, esa nos faltaba, iniciativa popular legislativa, el voto y la consulta popular. Entonces, resulta lo que hemos venido hablando, que un ciudadano común y corriente, que en este caso no son ustedes, que tienen cierto tipo de inhabilidad, vamos a votar por estos funcionarios que aparecen acá en la diapositiva, pero también cuando sean convocados vamos a votar por esos 7 mecanismos de participación ciudadana. ¿Listo? Entonces, muchachos, vamos a ir ahorita a tipificar, a caracterizar los 16, ¿listo? Delitos electorales que están tipificados en el Código Penal. ¿Está claro? Le vamos a dar ya ese salto ahí. ¿O no? Perfecto, profe. Listo. Entonces les hago la aclaración, muchachos, y qué pena si los desanimo un poquitico ahí, pero pues digamos que mi profesión y mi formación me da hasta tipificarlos, ya digamos el accionar policial en cada uno de esos delitos, pues si no,
no se los puedo brindar. Entonces, la idea es que ustedes lo reconozcan, que sepan qué es lo que establece el Código Penal para cada delito y más o menos que los vayan reconociendo ahí. Tengan en cuenta técnicamente que para cierto tipo de delitos ustedes no tienen ningún tipo de trascendencia o de ejecución por la característica del mismo y ya se van a dar cuenta de eso. Entonces, el primer delito que aparece tipificado como delito electoral en el Código Penal está en el artículo 386 y se llama perturbación del certamen democrático. Y entonces nos dice que cualquier tipo de obstaculación deliberada por parte de cualquier ciudadano, es decir, que pronto llegó un ciudadano, mojó las urnas, mojó los tarjetones, le preguntan, venga, ¿cuál es el puesto para votar? Y esa persona los dirige hacia otro lado, les da unas malas indicaciones, pues ya va a estar incumpliendo o acarreando este delito que se llama perturbación del certamen democrático. De acuerdo al Código Penal, tiene una pena establecida de privación de la libertad entre 4 y 9 años. Además de eso, una multa que establece entre 50 y 200 salarios mínimos vigentes. ¿Listo? La pena aumentaría no de 4 a 9 años, sino de 6 a 12 años si se utilizó una violencia física para que la persona no pudiera votar. Y nos dice también la norma que la pena se triplica por 3 si la persona que no permitió o que perturbó digamos, las votaciones hace parte o es un funcionario público. Pregunta, ¿por qué creen ustedes que la ley es tan severa con los funcionarios públicos en este tipo de crímenes democráticos o electorales? ¿Por qué creen que aparece este inciso acá en la norma que nos dice, si es un funcionario público se triplica por 3 el tiempo de condena? Porque somos conocedores de la norma. Exacto, porque son conocedores de la norma. ¿Por qué más? Realmente somos los garantes. Exacto, porque son los garantes y porque digamos que también son las personas que más beneficiadas se pueden ver con cualquier tipo de delito electoral. ¿Listo? Entonces, primer delito electoral de los 16 que vamos a nombrar, perturbación del certamen democrático. Y la definición que les coloco ahí es obstaculizar deliberadamente a la población civil para que no vaya a votar. ¿Listo? Segundo crimen político que se llama constreñimiento al sufragante o al votante. Y nos dice la definición del delito. Es una persona o es un delito que consiste en amedrentar física, material o emocionalmente al votante para que vote o no vote por un candidato. Y esto pasaba mucho con un grupo guerrillero que se llamaba ¿cómo? El M19. M19, y métanle un poquitico más. El ELN, las FARC, ¿cierto? Entonces, imagínense, muchachos, les cuento una anécdota así medio curiosa. Estuve haciendo un trabajo de reparación colectiva en un municipio del Tolima y me decían que las FARC en el año 2002 les dijo a todos los ciudadanos que no fueran a votar por un candidato presidencial que se llamaba ¿cómo? Exacto, el patrón de los patrones, el papá de los papáes. Entonces, digamos que eso, digamos que ahí está tipificado el delito. Entonces, cualquier persona que amedrente física, material o emocionalmente a un votante, pues para que no vote, se va a llamar constreñimiento al sufragante y está regulado, uy, no, ojo, ojo, Alirio Sepúlveda, en el artículo 387 del Código Penal. ¿Qué tipo de penas tiene esto? Más o menos parecidas a las anteriores. De 4 a 9 años de cárcel, una multa de 50 a 200 salarios mínimos vigentes y la pena y la multa se pueden hasta duplicar si quien comete el delito es un funcionario público, pues bajo la misma lógica que analizamos anteriormente. Entonces resulta, muchachos, que en todo este tema de las decisiones o las elecciones de alcaldes, juega mucho los intereses no solamente del alcalde, sino de todos los funcionarios públicos que están en ese gobierno, ¿cierto? Cambia el alcalde, remueven absolutamente todos los funcionarios y llega el nuevo,
colocando su nueva administración. Entonces, por eso es que le conviene a los funcionarios pues constreñir a la gente para que voten por el que les conviene. Tercer delito político se llama fraude al sufragante. Entonces vean que hay una diferencia, digamos acá, semántica para que ustedes la tengan en cuenta. El segundo, el constreñimiento al sufragante, nos dice amedrentar, ¿listo? Física, material o emocionalmente. Mientras que el tercero nos dice maniobras engañosas. ¿Qué diferencia hay entre amedrentar y qué diferencia hay entre maniobrar o engañar a una persona? Díganme la diferencia. En una se está psicológicamente presionando y en la otra se utilizan maniobras de, por ejemplo, cambiar el tarjetón. Mm, Muy bien, entonces digamos que esta es de frente, ¿cierto? Entonces las FARC de frente le dicen a la población que no hay que votar por tal persona o si no, lo vamos a matar. O el funcionario de la alcaldía dijo, vamos a votar por tal candidato, si no, el sueldo y el puestico de todos se va para el carajo. Mientras que aquí maniobras engañosas significa que la persona efectivamente le cambió el tarjetón, le dice que tal candidato está inhabilitado, le dice que tal candidato tiene sanción y que es un error de la impresión de que eso se esté presentando ahí. Entonces es diferente, ¿sí ven? Es una cosa, es este 3 que es engaño y el segundo pues digamos que sí lo podemos tipificar como una amenaza formal. Las sanciones, pues parecidas, de 4 a 8 años de prisión a quien pesquen en eso, multa de 50 a 200 salarios mínimos vigentes. Nos dice la norma que la pena aumentará un tercio o un medio, la mitad, si la pena es cometida por un funcionario público. Y nos dice también que la pena podrá aumentar al doble si se amenaza con la pérdida de subsidios y demás beneficios del Estado. Es lo que les decía, entonces llegan y dicen, no, es que vamos a perder los subsidios, ¿sí? Si votamos por el ingeniero, si votamos por Uribe, vamos a perder los programas de asistencia social. Entonces son como el tipo de mentiras que se manejan en las elecciones y pues digamos que a partir del Código Penal están ya tipificadas. Hasta ahí vamos bien, muchachos, los tres delitos nos han quedado claros, la diferencia entre el uno y el otro. Para mí sí, claro, gracias. Gracias, Iván, los demás compañeros, coloquen sí, no, profe, vuelvas en esta. Bueno, asumo, ustedes otorgan. Listo. Cuarto delito, muchachos, fraude en la inscripción de las cédulas. Ustedes se dieron cuenta o están diciendo en este delito, de acuerdo al Código Penal, artículo 389, que si se dan cuenta que una persona está trasteando su puesto de votación en búsqueda de unos intereses políticos, pues esa persona va a ser castigada. O a su vez también la persona que está dirigiendo el cambio del puesto de votación, pues va a ser castigada porque eso se constituye como un fraude y un delito electoral. Sencillamente es, yo estoy acá en Ayuelos, en Fontibón, habilitado mi puesto de votación y resulta que se dan cuenta que yo me fui a votar a Bosa. Entonces la vaina está complicadita ahí, entonces están diciendo, oiga, pero ¿por qué hay 300 personas nuevas en el puesto de votación de Bosa? Vamos a investigar eso, a ver si hay algún tipo de fraude en la inscripción de las cédulas. ¿Qué, digamos, condena nos trae eso? De 4 a 9 años de prisión, multa de 50 a 200 salarios mínimos vigentes y nos dice que aumenta un tercio o la mitad de la pena si la persona que quien lo realiza, quien lo fomenta o quien lo hace, pues va a ser funcionario público. ¿Listo? Quinto, elección ilícita de candidatos. Resulta, muchachos, ¿alguien ha escuchado un término que se llama el aval, que un candidato necesita el aval del partido político? ¿Se han escuchado ese término?
Es que tal candidato no tiene el aval del Partido Liberal o tal candidato sí tiene el aval del Partido Liberal. Es como el No, respaldo de cada partido. Exacto, como la yo la verdad aprobación. no. Listo. Entonces hablemos de ese tema un poquitico. Entonces resulta que los avales es que cada partido político le da como el sello de garantía, le da la confianza, le da la firma para que cierto tipo de candidato se lance por su partido. Entonces, por ejemplo, Rodrigo Lara está buscando que el Partido Liberal le dé su aval. Entonces el jefe del Partido Liberal y pues la comitiva le dan el aval y eso le va a permitir a él presentarse a unas elecciones. Pero resulta también, muchachos, que hay una cantidad de candidatos o de políticos que están inhabilitados por diferentes motivos. Está inhabilitado por corrupción en la contratación, está inhabilitado porque anteriormente militó en otro partido y no puede militar en este antes de que pase un tiempo considerable, está inhabilitado por mala gestión pública, está inhabilitado por sanción administrativa de la Procuraduría, está inhabilitado porque no puede, porque ya participó en el gobierno que se está presentando. Entonces, resulta que acá el delito nos dice, cuando se le da un aval a un candidato con sanción disciplinaria o administrativa. Entonces acá nos están diciendo que se va a castigar al partido político, a su representante legal y al grupo ciudadano que le permite a ese funcionario que ya se sabe que es inhabilitado para que participe en las elecciones. ¿Sí me entienden ahí o no? Listo. De más o menos las sanciones para ya sea los jefes del partido, los jefes de los movimientos ciudadanos, va a ser penas privativas de la libertad de 4 a 9 años de prisión y multas de 200 a 800 salarios mínimos vigentes por permitir a este tipo de personas participar de forma, pues, digamos, irregular en la política porque ya se sabe que están destituidos. Muchachos, hay un ente que es el cual se encarga de las elecciones. ¿Ustedes lo conocen? Hay un ente en el país diseñado específicamente para todo el tema de las elecciones. La registraduría, ¿no? No, lo que está, la registraduría apoya, hace el conteo, la impresión de los tarjetones, toda la vuelta. Ahí les voto las siglas por el chat. ¿Será el control electoral o alguna situación? Consejo Nacional Electoral. Exacto, Javier. Entonces el Consejo Nacional Electoral es el que se va a encargar de estipular todas las reglas del juego para las elecciones en Colombia. La registraduría es una dependencia de ese Consejo Nacional Electoral que se encarga ya de la aplicación, del conteo, de la sistematización de los datos, pero como tal lo que les digo, la definición de las reglas del juego, de cómo se van a participar en política, qué se puede o qué no se puede hacer, pues las define este ente. ¿Listo? Es para que lo tengamos en cuenta ahí. Sexto delito electoral, corrupción al sufragante, artículo 390 del Código Penal. Y nos dice, el que prometa, pague dinero de dádivas a un votante o a un tercero para votar por un candidato o abstenerse. Y es básicamente, muchachos, de que si yo soy político y yo a alguno de ustedes o algún ciudadano le digo, mire, le voy a pagar 50.000 pesos por el voto, estoy incurriendo en un delito que se llama ¿cómo? Prendan el microfonito, que ahí lo tenemos. Corrupción al sufragante. Exacto, corrupción al sufragante o corrupción al votante. ¿Qué significa eso? Que hay un tipo de candidato o un tercero que está hablando por un candidato que está prometiendo favores políticos, que está prometiendo dinero, que está prometiendo favores. ¿Por qué? Por el voto. Nuevamente parecido a todos los crímenes políticos que hemos tocado, pena de 4 a 8 años, multa de 200 a 1000 salarios mínimos vigentes, aumenta si es un funcionario público y aumenta aún más si lo que se está prometiendo no es solamente billeticos, sino que también van a ser contratos públicos, porque esto significa detrimento patrimonial
hacia el Estado. ¿Listo? Séptimo delito electoral, tráfico de votos. ¿Listo? Entonces, acá en corrupción del sufragante, solamente digamos que es 1-1. Le estoy ofreciendo un voto o un billetico a un votante, mientras que acá en el tráfico de votos ya me están diciendo entonces que es un conjunto grande de personas. El que ofrezca o compre votos de un grupo de personas para beneficiar o perjudicar a un candidato o movimiento. Entonces resulta que alguien me dice, mire, yo manejo la administración del conjunto tal o la administración del barrio tal y vamos a hablar con la gente para que hagamos ya una votación masiva por su candidato o por usted, pues eso ya constituye un delito que es tráfico de votos, que ya es plural, pues. La misma historia de 4 a 9 años de prisión y multas de 400 a 1.200 salarios mínimos vigentes. Seguimos al siguiente delito político que se llama voto fraudulento. ¿Listo? Y está tipificado en el artículo 391 del Código Penal. Los delitos políticos van del 386 al 396. Son 10 articulitos donde nos hablan de 16 delitos electorales. Entonces nos dice básicamente que el voto fraudulento es que una persona está suplantando la identidad de otra. Cogí la cédula de mi hermano y me fui a votar por el candidato que me interesa o me gusta. O resulta que fui a hacerle trampita al puesto electoral. Ya me di cuenta que tal persona no fue. Voy a imprimir una cédula chimba, me corto acá la barba, me coloco una gorra, cambio de peinado y voy y trato de lograr otro tipo de voto. Entonces eso se llama voto fraudulento. ¿Listo? ¿Qué pena tipifica? De 4 a 8 años de prisión y tiene una multa de 50 a 200 salarios mínimos vigentes. El punto 9 se llama favorecimiento del voto fraudulento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En el punto 8 se castiga a la persona pues que lo cometió, pero en el noveno yo como jurado de votación, o en este caso ustedes como policías que son las personas que controlan el ingreso de los electores, pues se dan cuenta que esa persona ya había ingresado y que no, ustedes no hicieron absolutamente nada, ahí ustedes ya están generando un favorecimiento de voto fraudulento, porque resulta que yo soy jurado de votación y me di cuenta que ese man ya había entrado y es el mismo y se cambió nomás la chaqueta y yo no dije nada, o de todas formas ya tengo un interés, un pacto con esa persona, pues estoy incurriendo en favorecimiento del voto fraudulento, artículo 392 del Código Penal, y nos dice que es lo que les digo, el que permita que un ciudadano suplante o vote más de una vez en cualquier elección, de 4 a 9 años de prisión y una multa de 50 a 200 salarios mínimos vigentes. 10, y esto va a aplicar para los jurados de votación, mora en la entrega de documentos de una elección. Entonces resulta que uno como jurado le entregan muchos insumos en la caja, ¿listo? Entonces están los tarjetones, están los esferos, están unos formularios donde uno hace el conteo de cada uno de los candidatos. Y resulta que las elecciones se cierran a las 4 de la tarde y más o menos a las 4:30, 5 de la tarde ya uno tiene que estar entregando la urna nuevamente, el conteo de los votos, el conteo de el formulario diligenciado, y si uno se demora en esto, pues ya está incurriendo en este delito 393 del Código Penal, mora en la entrega de documentos. ¿Listo? ¿Qué constituye? Pues una pena de 4 a 9 años de prisión, multa de 50 a 200 salarios mínimos vigentes y queda pues uno inhabilitado para cargos públicos por esta bobadita de demorarse uno en el conteo y en la plasmación de los datos de las elecciones. Siguiente delito, que este es un poquito ya más grave y con un poco más de sevicia, que se llama alteración de los resultados electorales. Y en este, digamos que ustedes pueden hacer mucho más control y seguimiento. Entonces están las mesas y en las mesas uno empieza a separar los votos de cada candidato. Estos son los votos que van para Fico Gutiérrez, estos son los votos que van para Daniel Cantero, estos son los votos que van por Petro. Yo tengo que contarlos todos y lo que les decía, consignarlos en el formato electoral.
Resulta que si yo estoy colocando que acá hay 20 votos para Fico y no coloco 20, sino que coloco 10, o no coloco 20, sino que coloco 50, pues ya en este momento estoy alterando los resultados electorales y pues eso ya es mucho más grave. Artículo 394 del Código Penal nos dice que constituye una pena de 4 a 8 años, que tiene una multa de 50 a 200 salarios mínimos vigentes y que esto va a aumentar muchísimo más si la persona quien lo comete va a ser un servidor público. Porque entonces resulta que yo soy jurado de votación, pero también trabajo para la Secretaría de Ambiente y me di cuenta que si mi candidato a la alcaldía no gana, me friego ahí, entonces coloqué un numerito que no era. Entonces ahí está incurriendo en ese delito. Delito número 12, ocultamiento, retención y posesión ilegal de la cédula. Y pues digamos que el título ahí ya es muy claro. Soy jurado de votación, me entregaron la cédula, la registré, pam, 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 y me hice el tonto y no se lo entregué a la persona de vuelta. ¿Listo? O bajo otro motivo, por ejemplo, soy policía, le retuve la cédula a una persona y no le permití acercarse al puesto de votación. Entonces, bajo ese tipo de cosas, pues se está generando ese delito que se llama retención, posesión o ocultamiento de la cédula para que la persona vote. Tiene una pena de 4 años, multa de 50 a 200 salarios mínimos vigentes y lo misma historia, la pena aumentará si es cometida por un servidor público. Puesto número 13 o delito número 13, y digamos que ustedes acá no tienen mucho que ver, que se llama la denegación de la inscripción. Te les comentaba, este ente que se llama el Consejo Nacional Electoral es el que va a permitir que los diferentes candidatos se inscriban a las elecciones que hay. Yo me llamo candidato Alejandro Gaviria, me quiero lanzar a la presidencia de la República, pero me estoy dando cuenta que hay un servidor público o una persona que está encargada de ese tema y me está colocando una cantidad de trabas, de peros, que fui que registré un sistema de firmas y que no me las está valiendo. Entonces ya esa persona está cayendo en este delito que se llama denegación de la inscripción. Por algún motivo no me están permitiendo a mí inscribirme como candidato. Entonces, básicamente es eso, la misma historia, pena de 4 a 8 años de prisión y multa de 50 a 200 salarios mínimos legales vigentes. Siguiente delito, nos quedan 3 nomás, 14, 15, 16. Dice financiación de campañas electorales con fuentes prohibidas. ¿Cuáles creen ustedes que pueden ser las fuentes prohibidas de una campaña? Narcotráfico. Narcotráfico, muy bien. Listo. Empresas también que estén licitando con el Estado. No pueden ser fuentes de financiación de los candidatos. ¿Alguien medianamente escuchó lo del escándalo del hijo de Petro? ¿O lo de Benedetti? ¿O no? Listo, Johnny, tiene micrófono por ahí para que nos cuente. Pues dineros que entraron a la campaña ilícitamente, ¿no? Creo uno es. Sí, sí, sí. Ya resulta que hay como dos cosas que enfrentaron ahí. La primera, que Benedetti, que es un canciller que estaba en Venezuela, puesto por Petro en este gobierno, lo llamó y en ese audio que se revela está diciendo, bueno, ustedes a mí me cumplen mis expectativas o yo de una vez le coloco a la prensa y les cuento de dónde fue que sacamos 15.000 millones de pesos para la campaña de Petro. ¿Qué significa eso? Que hay una financiación con fuentes prohibidas, o es lo que digamos uno puede intuir. La misma historia con el tema del hijo de Petro. Resulta que unos supuestamente empresarios le dieron al chino más o menos 1.600 millones de pesos y que él, pues para la campaña del papá, entonces él tiene que venir a justificar a ver si efectivamente, pues digamos que eso tiene una validez legal o no. Entonces, acá en la definición que les doy del delito, muchachos, hay que tener como una cosa en cuenta y es que supuestamente o teóricamente cada candidato debe tener
un jefe de campaña y ese jefe de campaña es la persona que se encarga de la administración del recurso público. ¿Listo? O el recurso de la campaña, pues. Si llegan a darse cuenta que hubo ingreso de dineros ilegales, de dineros mal habidos en la campaña, no solamente paga el candidato, sino que también va a pagar el jefe de campaña. O incluso inicialmente paga el jefe de campaña para posteriormente darse cuenta si el candidato tenía implicaciones ahí. Exacto, sí señor, ya vamos para allá. Esto, muchachos, digamos que con Petro no se ha comprobado absolutamente nada, pero por allí en el año 94 tuvimos un proceso que llamó Proceso 8000, donde se sindicó a un presidente que era Ernesto Samper, porque efectivamente el cartel de Cali había metido una plata ahí. Multa, nos dicen, de 400 a 1200 salarios mínimos legales, y pues eso va a generar inhabilidad en los funcionarios públicos. Sí, señor. Vamos al siguiente que nos está diciendo acá el compañero, que se llama violación de los topes o límites de gastos en las campañas electorales. Entonces, ¿cómo les dije que se llamaba el ente que regulaba todo el tema de las campañas en el país? ¿Cuál es la entidad del Estado? CNE, PNE, ¿que traduce qué? Consejo. Nacional Electoral. Exacto. Entonces, ese Consejo Nacional Electoral va a establecer unos mínimos y unos máximos para las campañas, y digamos que el mínimo y el máximo pues va a cambiar de acuerdo pues a la campaña que se lance cada candidato. Entonces, el presupuesto para presidencia es mucho más alto de lo que es para gobernación o lo que es para alcalde. El presupuesto para DIL va a ser mucho más bajo de lo que va a ser para alcalde o para concejal. Entonces, lo que les decía, ese es el ente que se encarga de construir las reglas de juego electorales. ¿Listo? No me detengo, muchachos, ahorita pues como a estipularles cuál es el tope para cada uno de los cargos públicos, pues porque ahí nos quedamos, pero pues lo podemos buscar en el Consejo Nacional Electoral y miramos cuántos son los topes. Pregunta, ¿por qué creen que eso se hace así? ¿Por qué creen que el Consejo Nacional Electoral coloca unos topes para los funcionarios o para los candidatos? Por la corrupción que hay. Por corrupción, pero ¿qué más puede ser además de corrupción? Exacto, entonces acá yo nos dice para tener un control y que todos tengan las mismas posibilidades. Te resulta, a los que les gusta el fútbol, ¿han escuchado esa vaina? Ya, ya, profe, Listo, ya puede compartir, creo. Sí. sí, señor. ¿En qué parte quedamos? ¿Qué les venía diciendo que no? En la cantidad para que exista la igualdad como en un partido de fútbol. Ah, sí, entonces, como en el partido, como en el fútbol existe una vaina que se llama fair play financiero, que se lo colocan a al el PSG y el Manchester City y todos estos equipos nuevos para que efectivamente la competencia sea mucho más justa. Pues eso mismo pasa acá en las elecciones de Colombia. ¿Listo? Entonces, para poder competir, para que los partidos de oposición, los candidatos que no tienen pues tanta visibilidad, tanto marketing detrás, pues que se hagan unas competencias justas para eso. ¿Listo? De todas formas, me imagino que ustedes habían escuchado que existe también algo que se llama reposición del voto. ¿Se habían escuchado eso? No, profe, la verdad no. De mi parte no. Listo, bueno, No, yo tampoco, profe, de mi parte no. listo. Te resulta que también para prevenir que, digamos, hayan mafias y como que tratar de que la plata sea lo más transparente posible, a todos los candidatos en todos los cargos públicos, ya sea edil, ya sea alcalde, gobernador, presidente, le van a decir digamos, un rasero. Si usted alcanza a sacar tanta cantidad de votos, el Consejo Nacional Electoral a usted le va a devolver 2.000, 5.000, 10.000 pesos por cada voto. Y digamos que supuestamente esa tiene que ser la financiación que hace el candidato de la campaña. Entonces, digamos, yo soy Petro. Entonces, inicialmente yo pedí un préstamo de 4.000 millones de pesos a un banco para financiar mi campaña. Soporto todo eso ante el Consejo Nacional Electoral, y si alcancé el umbral y el rasero que les estoy diciendo, el Estado me va a pagar a mí por cada uno de los votos obtenidos.
Teóricamente lo que les digo es para garantizar que las elecciones pues sean lo más transparentes y que no hayan platas de empresarios, de políticos, de narcos, de equipos de fútbol y pues digamos que el candidato pueda trabajar con la mayor transparencia posible. Ahora sí, más o menos. Y, Sí, profe, ya entendido. Pero y debido a también, eso, pienso que ahí se va la corrupción también, ¿no? Que a sí, veces sí, sí, dicen que se gastan más plata y todo lo demás. exacto. Y también al que no alcanza el umbral que han establecido, se jodió ese man y le tocó cubrir esa plata ya con los recursos propios porque no hubo nada más que hacer. Entonces el delito número 15 se llamó violación de los topes o límites de gastos en campañas electorales y el 16, que es el último, va omisión de información de los aportes que más o menos va por la misma línea. Se supone pues que cada candidato y su campaña pues tienen que ser transparentes y eso es como un estado de cuentas, como la declaración de renta más o menos, como el balance general que hace una empresa a final de año y tienen que subir allá al Consejo Nacional Electoral quiénes fueron los tributantes de esa campaña, cuánto plata ingresó, a través de qué criterio, ¿para qué? Pues para prevenir que no haya plata de narcotráfico y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, muchachos, estos son los 16 delitos que están, lo que les decía, consagrados en el Código Penal, pero si ustedes se dan cuenta sobre cierto tipo de delitos, ustedes no tienen ningún tipo de acción. O, por ejemplo, ustedes creen que ustedes pueden identificar cuando hay una omisión de información en la declaración de los aportes a una campaña. Imposible, No, ¿cierto? nada, todo eso es el Consejo Nacional Electoral. Exacto. Entonces, por ejemplo, sobre el 16 no tenemos cabida, no tenemos injerencia, sobre el 15 tampoco, sobre el 14 tampoco, sobre el 13 tampoco. Sobre el tema de la cédula, sí podemos más o menos tener algo de cabida. Cuando estemos revisando cuando estemos ahí en el puesto de votación, nos podemos dar cuenta que algún jurado de pronto le escondió la cédula a una persona. Un poquitico más, ¿no? Yo creo que difícil. Ya, pues es difícil por la cantidad de mesas, pero de pronto el elector, a la primera persona que se va a acercar para denunciar esto, ¿a quién va a ser? A Al ustedes. policía. Exacto. Mire, yo fui, voté, pero es que acá el jurado no me devolvió. Alteración de los resultados electorales, pues también de pronto ustedes le pueden pegar una miradita a eso. Entonces, cuando cierran, digamos, las elecciones, la gente ya no puede ingresar. Todos los policías que están dispuestos en un punto de votación, pues están pasando por todas las mesas, revisar de pronto quién está nervioso, cómo va el conteo de los votos. Si yo veo un puchito muy poquito del candidato Fico y me di cuenta más o menos que ahí están colocando 50, pues ya en ese momento ya se puede actuar. ¿Listo? La mora también le entrega los documentos, ustedes la pueden revisar. El favorecimiento del voto, pues más o menos también podrían mirar si de pronto se está permitiendo que alguien más vote. El voto fraudulento también, porque ustedes cuando están ingresando al puesto de votación son las personas que reciben la cédula de la persona, la miran y se dan cuenta que, uy, este man está barbado, pero en la cédula no aparece barbado. O dice que mide un 80, pero yo a este man lo veo bajito, entonces, ¿qué está pasando ahí? ¿Listo? El tráfico de votos, pues sí es más complicado de que ustedes puedan revisarlo, aunque de pronto ustedes se están dando cuenta que una persona que está votando billetico y que hay una fila de personas recibiendo billete, ahí ya más o menos pueden mirar eso. También lo que les decía, mirar si están entregando billete. Este tema pues sí no les compete a ustedes. El tema de la inscripción de las cédulas tampoco. Si hay alguien que está confundiendo al votante, lo pueden revisar. Si de pronto hay alguien que está amenazando al votante también, y de pronto si hay algún man ahí que no está permitiendo que las elecciones se realicen, lleva un citófono, lleva un megáfono, de pronto también se puede revisar. Entonces, muchachos, para eso fue que me convocó acá el señor Álvaro Peláez para que les explicara, para que les describiera más que otra cosa cuáles son los 16 delitos electorales. ¿Cómo la vieron? Me gustó Excelente, la profe. explicación, profe. Excelente. Entonces acá la vaina no se puede quedar así. Y necesito que ustedes me contesten un tallercito que les traje a ver cómo nos va.
Profe, para hacerle una pregunta. Sí, señora. Ah, fue Eh, puchica. Ahí le envío a Álvaro el taller de que les traje y acá por Zoom también se los envío. Señora, eh, una persona, ¿a cuántas personas puede acompañar para ir al puesto de votación? no, mira que en la norma no existe, digamos, como cantidad de acompañantes, pero siempre en las elecciones, ya después de un punto solamente puedes ingresar tú solo. O sea, el Pero, policía nunca te va a dejar ingresar con acompañante. sí, pero pues es un adulto mayor y, ejemplo, una persona tiene a 10 adultos mayores, ¿no? Y los 10 adultos mayores afirman que ella es de su confianza y que si la persona puede ingresar las 10 veces la persona y que las personas mayores de edad afirmen que ella es de su confianza. No, ahí sí me corchas, Tatiana, porque no, o sea, yo no sabría darte la respuesta ahí. O sea, es que el Código Penal no establece nada de eso. Pero de pronto busco, no sé si Álvaro tenga la respuesta, pero no sabría responder. Pues sí, profe, porque hay varias personas a veces que uno ve que de pronto acompañan a uno, dos, tres abuelitos, ¿sí me hago entender? Entonces de pronto también hago énfasis en esa pregunta, a ver, ahí para que la puedan responder o sacar de la duda. Sí, 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 no, excelente pregunta, pero sí, no, yo sí ya, ahí No me les quedo habría, corto, muchachos. profe, no habría, digamos, ningún motivo o, digamos, si no se identifica o no se ve que la persona está constriñendo como tal a a la persona que está votando. Si la acompaña hasta cierto punto y desde ese cierto punto ella va y realiza la votación, o si no lleva ninguna publicidad o ningún emblema, si se ve que es transparente, no hay inconveniente. Ya si la persona se ve que está diciéndole, venga, es que es así, o si ella está votando por él, o está haciendo, sí ya habría inconveniente y toca retirar a la persona, retirarla o decirle hasta aquí la acompaña y la persona debe continuar sola. Pero digamos que sí ahí como eso, uno queda como siempre pensando, venga, pero es que él lo está trayendo y le está diciendo que cómo votar, pero hasta ahí no habría inconveniente si no trae ninguna publicidad, si no está votando por la persona o si no le está diciendo ahí, venga, es que tiene que ser esto. No, la persona tiene que ser libremente, tiene que votar, pero la puede acompañar, no hay inconveniente. También es claro, Listo. o es importante decir que frente a cualquier anomalía, digamos, en el evento, se debe solicitar es a las personas de la registraduría y digamos, las personas que están realizando como tal el evento, porque la Policía Nacional solamente está prestando la seguridad como tal, para garantizar el orden, garantizar que exista como una convivencia o una tranquilidad de la actividad que se está desarrollando. Pero quienes van a responder es el Consejo Nacional Electoral y, digamos, los funcionarios y los que están de testigos electoral son los que van a tener contacto con esos elementos. También es importante decir que la policía o los funcionarios de la policía no deben tener contacto con ningún elemento que tenga que ver con votos, papeletas, cajas, aunque va a realizar o va a prestar la logística del acompañamiento digamos, sí, de todos los elementos para la actividad, pero no va a tener injerencia en ninguno de estos, ni en planillas, ni nada de esto. Solamente es seguridad y frente a, digamos, una persona salga con orden de captura, pues se va a realizar el procedimiento, pero siempre se debe garantizar primero que la persona pueda realizar el sufragio, que pueda votar. Y luego sí se desarrolla el procedimiento que exista. Pero tenemos que tener claro que no vamos a estar vinculados o no van a estar los policías dentro del procedimiento, dentro de la función de la elección. Solamente va a pasar una seguridad alterna para garantizar el evento. Eso, profe. Listo, Álvaro, no, muchas gracias. Lo que les decía, muchachos, yo conozco la norma, pero ya el procedimiento policial ya me queda un poquitico más corto ahí. Pero entonces, nada, pueden abrir ahí el tallercito que les envié. ¿Lo pudieron abrir?
se los envié por el chat de Zoom. 10 minuticos para responder y sobre todo para que lo que escucharon se les empiece como a quedar y a grabar. Listo. Entonces, muchachos, les apago cámara y micrófono y a las 6:50 en punto empezamos a retroalimentar lo que ustedes contestaron. Muchachos, estamos realizando el taller, el link que envió el profe al chat, respondiendo esas preguntas y ya vamos a socializarlas. Listo, muchachos, finalizamos. Solamente ha contestado uno. Jair contestó, los demás. Solamente nos quedaron 2 en la clase, Álvaro, se nos evadieron. ¿Cómo así? No, pero ahí hay 12. Bueno, Habían 30 y pico, pero se evadieron de la sí. clase. De pronto es que algunos también están en servicio. Sí. Iván también ya contestó. Bueno, muchachos, prendamos el micrófono y la charlamos ahí como por encima y las miramos. Primera pregunta que les planteé. ¿Qué significa que Colombia sea una república unitaria y descentralizada? Respuestas por parte de ustedes. Jair que contestó, José, Iván, los que participan, John. ¿Qué significa eso? Son 2 términos. Una cosa es unitaria y otra cosa es descentralizada. Que somos una república democrática. Sí, democrática puede ser que funcionamos bajo la misma normatividad, bajo el mismo aparato legal, ¿cierto? Tenemos la misma unidad legislativa. ¿Y descentralizado qué significa? Que el poder no solo recae sobre el presidente de la república. Exacto, muy bien, sino que como dice su palabra, se descentraliza, se divide, se delega en varias, digamos, entidades, en las gobernaciones, en las alcaldías, en los consejos. Muy bien. ¿Qué función cumplen los gobernadores, muchachos? Básicamente son los administradores de cada departamento. Exacto, muy bien, son los administradores, los gerentes de cada departamento, entonces se encargan de ejecutar los planes de gobierno, ejecutar un presupuesto, ser la máxima autoridad de policía para salvaguardar la seguridad del departamento, de eso se encargan. ¿Qué función cumplen los diputados? Fiscalizar. Exacto, señor, básicamente ser control político, fiscalizar la acción de los gobernadores, que la plata que gasten sea correcta, que los impuestos que vaya a decretar a nivel departamental pues sean justos, sean adecuados para el momento de la ciudadanía, autorizarle los gastos de mayor cuantía, porque es que no vaya a ser que pronto el gobernador vaya a justificar compras de camionetas, entonces para eso están los diputados. Los alcaldes y los concejales es la misma cosa que los gobernadores y los diputados, pero a nivel, ¿a qué nivel, muchachos? Municipal, ¿cierto? Listo. ¿Qué significa la sigla JAL? Junta de Acción Local. Local. ¿Listo? ¿No es JAL. no es Junta Administradora Local? Sí. Junta Administradora Local. ¿Yo qué dije luego? Junta de Acción Local.
No me equivoqué. Junta Administradora Local. ¿Listo? ¿Y las personas que conforman esa Junta Administradora Local, cómo se llaman? Los señores ediles. Los diputados son los de la Asamblea Departamental. Los que componen la JAL son los ediles. ¿Cuántos crímenes electorales están tipificados? 10. Creo que 11. 11. No. 11 o 10, profe. ¿Usted dijo 10? ¿No son 16? 16. Les dije. Sí, 16. 16. Uno por Listo. uno. Sí, profe, 16. 16. Sí, señores. Acá miren la diapositiva que les tenía. El último que les coloqué fue el 16. Y les pedía que tipificaran 5 de ellos, que nombraran 5 de ellos. ¿Cuáles colocaron? No, profe, me blanqueé. Básicamente colocar estos. ¿No se acuerdan entonces? Miren, tenemos el de violación de los topes de los límites a las campañas. Constreñimiento al sufragante era otro. Fraude al sufragante. Inscripción de cédulas fraudulenta. Corrupción del votante. Tráfico de votos. Favorecimiento de voto fraudulento. Voto fraudulento. Mora en la entrega de los documentos de la elección. Alteración. Alteración de los resultados electorales. Entonces la idea era que hubieran colocado los que se acordaran. ¿Por qué cree? No, defina con sus palabras qué es tráfico de votos. ¿Qué dijimos que era el tráfico de votos? Que era la compra de votos, pero no uno a uno, sino ya de carácter colectivo. Listo, que yo voy y hablo con el gerente de Millonarios para que me haga una publicidad ahí y me permita comprar los votos de los hinchas de Millonarios. Ahí ya es un tráfico masivo de votos. ¿Listo? ¿Por qué? Artículo 390. Exacto. Profe, ¿Por y qué? entonces el que es 1 a 1, ¿cómo se denomina? Olvidó. El que es uno a uno se llama corrupción del sufragante. Ok. O sea, uno es corrupción y el otro es Tráfico. 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 Ya. Gracias, ¿No? profe. Bien. ¿Por qué creen que se sanciona más duro un crimen electoral cuando quien lo compete es un funcionario público? Porque Por uno el nos puede con- beneficiar. 2, porque somos los conocedores más de la ley. Excelente respuesta. Listo, era eso. La 11, como policía, ¿cuáles son los delitos electorales más fáciles de identificar? ¿Elección ilícita? Sí. Corrupción al sufragante también la podemos identificar. Miremoslos acá otra vez. Constreñimiento al sufragante. Constreñimiento al sufragante también lo podemos revisar. Miremoslos otra vez. De Perturbación del pronto suplantación. Y la cuando vamos a entrar, suplantación. cuando va entrando la persona. Claro que sí. Excelente. Constreñimiento lo podemos revisar. Fraude también lo podemos revisar. El tema de las cédulas sí es más difícil. Elección de los candidatos es más difícil. Corrupción al sufragante lo podemos revisar. Tráfico de votos también, si de pronto están ahí a 2 cuadras pagando por los votos. Voto fraudulento también, cuando nos damos cuenta que el que aparece en la cédula no se aparece al que está ahí de frente. Favorecimiento del voto fraudulento, si de pronto algún jefe de mesa está como dejando pasar. Si hay algún moroso Namora. ahí para entregar los resultados. Si de pronto hay algún man que colocó 50 y solamente vimos 2 tarjetones ahí puestos. Lo de la cédula de pronto un poquitico y ahí para allá sí son más difíciles de que como policía los podamos mirar. Y para finalizar, muchachos, ¿cómo se llama el ente que regula la contienda electoral en el país? Tiene una sigla CNE.
Consejo Nacional Electoral. Exacto, muy bien. Entonces, muchachos, con esto entonces me despido, que tengan una buena noche, que hayan aprendido, que les haya gustado la clase y pues en una próxima ocasión de pronto nos tendremos la oportunidad de mirarnos. Profe, discúlpame, ¿consejo qué? ¿Qué así se me salió? Nacional, Consejo Nacional Electoral. Listo, profe, muy amable. Listo, usted, buena noche. Profe, muchas gracias. No, Álvaro, buena noche, con gusto. ¿Me Profe, porque desconecto todas acá? salieron, ¿no? Señor. Estaba viendo ahí ese quiz y todo salió en rojo. Ah, porque no le coloqué puntuación, pues como no tiene respuesta Ah, correcta porque es abierta. abierta. Listo, profe, Sí, gracias. Feliz noche. hágale pues. Listo, chao, chao, muchachos. Profe, gracias, que voy a escuchar ya para esas elecciones.